educación. La educación le brinda al individuo la capacidad de ser libre. Y ser libre implica ser consciente de sí mismo, de su naturaleza, de sus dones, de sus debilidades, de sus sueños, de sus luchas, de su vida. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como tú bien dices, el descuido que Arena tuvo de la educación fue fatal. Entonces empezó el proceso de adoctrinamiento, de masificación de los individuos. Los individuos ya no pensaban por sí mismos, sino que estaban pendientes de lo que pensaba el otro, para que así, como un efecto cardumen, hacían lo que hacía el otro y el otro hacía lo que hacía el otro, y entonces como efecto cardumen se movían las masas. Ahí se perdió los pilares, los fundamentos de la educación. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número 1 de análisis político en El Salvador, con sus anfitriones Marvin Portillo y José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos nuestras opiniones del acontecer político nacional y también tendremos invitados para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Bienvenidos amigos al podcast número 1 de análisis político en El Salvador, el programa Pláticas. Estamos en el 16º episodio y tenemos como invitado al licenciado Jorge Tovar, filósofo, psicólogo y además un padre de familia muy laborioso, empresario. El licenciado Jorge Tovar nos recibe en este momento y estamos estableciendo comunicación con él en esta conversación desde su taller, que es un taller de metalmecánica bastante exitoso. Así que vamos a escuchar a lo largo de la conversación algunas máquinas que demuestran su emprendimiento y su laboriosidad en el fondo. Así que amigos, no se preocupen, no son fallas de sonido, son muestras de que Jorge Tovar no se puede tomar tantas vacaciones como quisiese. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, José Carlos. Gracias por invitarme de nuevo. Creo que hay mucha tela para cortar en estos momentos en el país y es tiempo de hacerlo, pues, bajo la óptica más profunda de la filosofía. Tenemos como coanfitrión de este programa al licenciado Roberto López Geisman, mi amigo, politólogo y escritor. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Carlos? Saludos a mi licenciado Tovar y a la audiencia. Jorge, habíamos quedado contigo la vez pasada tras bastidores en que íbamos a abordar el tema de la educación. Una de las falencias, hablábamos en una nutrida y enriquecedora conversación, una de las falencias de la oposición actual es que se limitaron a arremeter en contra del dictador como locos embravecidos, reaccionando de manera instintiva a cada locura del régimen, pero carecen de un planteamiento propositivo, integrado, coherente con respecto a las áreas más importantes del país. Y eso es lo que nos trae aquí a conversar contigo. Habíamos cruzado estas ideas con el licenciado Roberto López Geisman, se dio entusiasta a esta idea de abordar los temas más importantes del país. Platicando contigo los identificábamos, más bien era tu idea con la que estábamos de acuerdo. Hay dos problemas básicos de nuestro país, que es el de seguridad ciudadana, en concreto la cuestión de las pandillas, pero por encima de este está sin la menor duda el problema, por encima, más bien por debajo, como base, está el problema educativo, un problema con el que venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Me gustaría hacer un pequeño prolegómeno con respecto a los problemas educativos del país. Creo que básicamente empiezan después de una línea ascendente que tuvimos desde tiempos de la colonia hasta más o menos a mediados del siglo pasado, 1950, 1940. Ahí se dio un pequeño quiebre en el cual el sistema educativo, bajo el régimen de Osorio, empezó a abandonar la educación clásica tal cual estaba antes. Se hizo un rompimiento, ese sí explicable y lógico, con la lengua francesa, que era la que enhebraba prácticamente todos los estudios nacionales. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y por supuesto los Estados Unidos empezaron a tener el protagonismo que tienen hasta ahora. Y el francés dejó de ser la lengua, digamos, científica, diplomática, universal. En eso tenían toda la razón, pero empezaron a abandonarse también algunas cuestiones de tipo clásico en la educación. Llegamos a los años 70, en donde lamentablemente Beneke impulsó algunas ideas en el plano de la educación que resultaron algunas buenas, pero la mayor parte de ellas malas. Se rompió con la moralidad cívica, por ejemplo, pero hubo también temas de fondo en cuanto a la educación se refiere
que prácticamente selló su declive hacia el abismo hasta el punto de ahora. Pero en medio hay bastantes puntos que creo yo es importante resaltar. Durante el régimen de Arena, durante las décadas que gobernó Arena, el Ministerio de Educación se dio a la tarea ya no solo de eliminar y mantener fuera de los currículums la moral y la cívica, sino que además borró la estética, que ha tenido sus efectos notorios. La estética fue eliminada en tiempos de la ministra Gallardo de Cano, pero en tiempos de la ministra Yacir de Lobo, ex miembro de la FPL, por cierto, se le entregó la redacción de todos los libros de texto a la Universidad Centroamericana, a la UCA, que en la parte histórica prácticamente reescribió toda la historia de nuestro país desde una perspectiva marxista. Y ahí la tenemos. También se implantaron los primeros elementos de educación sexual integral, de ideología de género, a tal punto que cuando el FMLN llegó al Ministerio de Educación, prácticamente lo dejó todo completamente intacto. Es decir, todas las reformas neomarxistas que pudo habérsele hecho al sistema educativo ya habían sido implementados, paradójicamente, por los gobiernos de Arena. Estas paradojas, de las que algún día hablaremos, pertenecen más bien a la historia. Pensemos más bien en el futuro, Jorge. Tú has tenido muchas ideas como para enhebrar un sistema, un modelo coherente de ver la educación y sus problemas actuales y de cómo resolverlos. ¿Qué nos dices, Jorge? Efectivamente, hay una gran confusión. Creo que primero debemos contextualizar dónde estamos parados. Hay una gran confusión generalizada prácticamente a nivel académico, a nivel popular, en el sentido de qué es la educación. Hay una marcada diferencia, casi una contraposición entre lo que es adoctrinamiento y lo que es educación. Son dos cosas casi diametralmente opuestas que buscan, obviamente, lo opuesto. Todo sistema educativo que tiende a la masificación, a la colectivización, al implantar el germen del colectivismo en el individuo es un adoctrinamiento. Eso es lo contrario de la educación, porque la educación, por antonomasia, en esencia es individual, es un proceso de liberación del individuo y no de masas. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos de el individuo. Al individuo se le dan las herramientas para que él mismo se libere a sí mismo y sea dueño de su vida, de sus pensamientos, de sus sueños y de su futuro. Ese es el proceso de educación. El proceso de adoctrinamiento, por lo contrario, masifica el pensamiento, lo colectiviza, hace que muchas personas piensen igual, cuando en realidad nadie está pensando, sino que es una persona la que le está diciendo lo que deben pensar. Por lo tanto, eso ya no es educación, sino es adoctrinamiento. Por ejemplo, en Cuba no existe educación. No existe educación. Ahí al niño, desde que nace, entra un proceso de adoctrinamiento, de adoración, de prostración, de idolatría a los Castro y a toda la gente del Partido Comunista. Entonces, se le quita la individualidad a la persona y se le implanta el germen de la colectivización. Entonces la persona ya no es en sí misma, sino que, como dice como dice Marx, el espíritu colectivo, es ¿cómo se llama? La conciencia de clase, la conciencia colectiva, es decir, todos forman una sola conciencia. Eso no es cierto. En el ser humano no es cierto. Es más, ni en las abejas, mucho menos en el ser humano, no puede haber una conciencia colectiva, a menos que haya un proceso de adoctrinamiento por muchas décadas, por muchos siglos, y entonces las personas ya no puedan comparar tu forma de vivir con otras formas de vivir. Cuando están totalmente aisladas, entonces no ven otra forma de vivir que no sea como una colmena o como un gallinero, como una granja. Entonces, eso debemos de tenerlo bien claro
que la educación es el proceso a través del cual se le da al individuo las herramientas para que él se libere a sí mismo. Viene de educare, que quiere decir hacer que otros se liberen. Entonces, eso es la educación. Educación y libertad están unidas intrínsecamente. La educación es el proceso, la libertad es el objetivo. Pero entonces, ¿qué es la libertad? Ese es el punto. ¿Qué es la libertad? ¿Y por qué tiene que ver la educación y la libertad con nuestros problemas actuales? Bueno, porque es que la libertad es una capacidad, no es una opción. A la gente se le dice que es libre porque tiene la opción de elegir a quién comprarle. Eso no es libertad. La libertad no es la opción de elegir, es la capacidad de elegir correctamente. Entonces, la educación es una capacidad que se adquiere a través de la educación. La educación le brinda al individuo la capacidad de ser libre. Y ser libre implica ser consciente de sí mismo, de su naturaleza, de sus dones, de sus debilidades, de sus sueños, de sus luchas, de su vida y de sus pensamientos, de sus criterios, de sus normas, de sus valores, de sus principios. Ser dueño de sí mismo. Eso es la libertad. Y ejercer esa libertad. Es ser y ejercer lo que uno es. Eso es la libertad. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como tú bien dices, el descuido que Arena tuvo de la educación fue fatal. Entonces empezó el proceso de adoctrinamiento, de masificación de los individuos. Los individuos ya no pensaban por sí mismos, sino que estaban pendientes de lo que pensaba el otro, para que así, como un efecto cardumen, hacían lo que hacía el otro y el otro hacía lo que hacía el otro, y entonces como efecto cardumen se movían las masas. Ahí se perdió los pilares, los fundamentos de la educación. Al menos yo, en 65, 66, que fui a primer grado, a mí me trataban como individuo, porque esa era la norma. A mí me decían señor Tobar, y tenía 5 años, y el profesor me decía señor Tobar. Entonces, nos atendían como individuos, a cada uno por lo que uno era, por lo que uno sabía, por lo que uno era capaz y por lo que uno no era capaz. Esa era la educación que teníamos en los 60, a principios de los 60. Después se perdió eso. Permítame señalar una cuestión para que continúes. Además, antes no temían a los individuos, como tú les llamas, a los alumnos que destacaban por sobre otros. Al contrario, se les animaba a seguir destacando y se les animaba a los demás para hacerlo. Ahora, al parecer, la prohibición de destacar y de sacar mejores notas que los otros es la norma. Y prácticamente estamos ante el mundo de las promociones automáticas. ¿No te parece que ese es como síntoma de esta masificación a la que te refieres, Jorge? Y de hecho, uno de los paradigmas que usan para la masificación de las sociedades es el paradigma de la igualdad. La igualdad no existe en el universo entero, en todo lo largo y ancho del universo entero. No existen dos cosas iguales, no existen dos galaxias iguales, dos planetas iguales, dos satélites iguales, dos estrellas iguales, no existen dos individuos iguales, dos elefantes iguales, no existen dos seres humanos iguales, nunca han existido en todo lo que tenemos de historia y nunca van a existir hasta que el universo expire. O sea, no existe la igualdad como tal, existe la equivalencia, porque una manzana y una pera pueden valer iguales, pueden valer una cora cada uno, pero no son iguales. Pueden valer igual, pero valer igual no significa ser igual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se nos ha confundido, se nos ha enredado con eso de la igualdad, de valer igual a ser igual. Entonces, que ante la ley todos somos iguales. No, ante la ley valemos por igual, pero no somos iguales. Entonces, en esa igualdad nos han masificado y, como tú dices, han prohibido el destaque. Entonces, lo que premian es la mediocridad, que todos sean mediocres, que todos se acomoden al grupo. Entonces, que no quieran destacar. Y ese es un grave retroceso, porque los que cambian el rumbo del mundo son personas que han destacado, son personas que se desarrollan y que han tenido el camino o los medios, las herramientas para destacar, para volar, para desarrollar todo su potencial. Nosotros quisiera introducir una reflexión, una pregunta para que tú nos
ilustres. Lo que has dicho hasta ahora es fundamental y básico para entrar al tema, pero también te pediría, si es posible, que aclararas en este sentido. La gente, la mayoría de las personas, cuando habla de educación, casi automáticamente piensan en la educación que el Estado debe dar a través del ministerio y algunos otros. Pero es una función como estatal, pero yo estoy seguro que vamos a coincidir en que eso, siendo correcto, se queda corto y que la Es, educación de un pueblo, de una nación, va mucho más allá y en parte el Estado debe promover, no darla entera, a que otros organismos o mecanismos de la sociedad civil, la familia, las iglesias, eh, diferentes tipos de organizaciones promuevan eso, porque de lo contrario podríamos tener teóricamente la educación más perfecta dada a través del aparato del Estado y ser un total la contradicción, un desmadre y un caos en cuanto a los medios de comunicación y todo está en contra de eso. Ese tema es apasionante y pues a ese efecto te pediría que nos ilustres ampliando un poco cuando tú decidas. de hecho, en mi propuesta legislativa era estructurar un sistema educativo, porque actualmente no hay un sistema educativo. ¿Qué es un sistema? Ustedes saben, es un sistema. Un sistema es un proceso, una estructura a través de la cual hay algo que entra, es procesado y hay un resultado al final. Un sistema tiene muchos elementos que se combinan entre sí, que se articulan, que se organizan para dar un mismo resultado. Ese es un sistema. Ahorita no tenemos más que escuelas desvencijadas sin profesores, digamos, capacitados y motivados, estructuras derruidas, con techos calamitosos. No tenemos, eso es todo lo que tenemos. No hay un sistema educativo. El sistema educativo implica involucrar a la familia, implica involucrar a la escuela, al profesor, al Estado, al gobierno como tal, a las alcaldías, a los medios de comunicación, etcétera, articulados todos haciendo una función específica y auditándose, es decir, vigilándose mutuamente que todos, cada uno de los elementos hagan lo que les corresponde hacer. Por ejemplo, en una escuela debería de haber un trabajador social que verifique el estado de salud de los niños, a ver si no son maltratados, golpeados, etcétera. Conversar con ellos para ver si no son insultados, etcétera. Los padres deben hablar con sus hijos para ver si los profesores no maltratan a sus hijos. Los medios de comunicación deben de dar insumos para que los niños se incentiven a seguir estudiando la ciencia, la tecnología, etcétera, y dejen de estar pensando en ociosidad. Entonces, todo se articula en un solo esfuerzo. Y obviamente iba el componente mayéutico dentro del sistema educativo en el que el alumno es el protagonista principal de su educación, de su propia educación. Él investiga los planetas, las estrellas, ¿por qué brillan los planetas? Las estrellas, perdón, ¿por qué giran los planetas? ¿Qué es la gravedad? Etcétera. Entender todo eso. Entonces, los alumnos, los educandos deben ser los protagonistas. Los profesores solo deben ser los guías. Los padres también deben ser los guías. Provocar el extrañamiento filosófico, en el término filosófico que es extraordinario y promueve el estudio de la filosofía y de todo, el extrañamiento, que suena rara la palabra, pero es correcta así, que la gente busque el porqué de las cosas, lo que tú estás diciendo, perfectísimo. Entonces, ¿qué es? Pero caigamos a la tierra ahorita, al Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? Los descuidos de la educación de Arena, el descuido total del FMLN, de un sistema verdaderamente educativo, de construir la educación, porque no les conviene la educación, les conviene el adoctrinamiento, no la educación. No les conviene ciudadanos pensantes, ciudadanos con criterio, ciudadanos dueños de sí mismo y de su realidad y dueños de su vida. Es decir, no están dispuestos a dar su vida por un tótem, por un ídolo, por un político, por una estrella de cine, por un cantante o por un equipo de fútbol. No,
el ciudadano libre es dueño de sí mismo y de su vida y de sus sueños y de sus capacidades, etc. Entonces, un ciudadano así no es fácilmente dominable, no es engañable, no es utilizable. Entonces, no le sirve a los políticos corruptos, a los políticos mediocres, a toda esa escoria política que por ahora desafortunadamente nos está gobernando, entre comillas. Ya que mencionas eso, Jorge, y habida cuenta que tenemos clarísima el descuido insensato al que la educación salvadoreña fue dejada en las décadas anteriores, eso no se nos oculta y no tenemos miedo de decirlo. Hay que hacer el señalamiento también de que este gobierno en particular no ha hecho más que continuar ese descuido ancestral y legendario de los gobiernos anteriores, descuidando hasta niveles supinos la educación actual. Tengo para mí que bajo la excusa de cuidar de nuestra salud y de las acciones en contra de la pandemia, ese gobierno ha liquidado no solo la educación, lo poquísimo que quedaba de la educación pública, si es que quedaba algo, pero lo poco que quedó lo liquidó. Y también tiene el mérito, dudoso mérito, digamos, de también haber aniquilado la educación privada. Es decir, aparentemente, no aparentemente, es decir, abiertamente, es obvio de que no había un plan, que no se ejecutó ningún plan inteligente con respecto a la educación durante la pandemia, y ahora lo que estamos recogiendo son los despojos, haciéndonos creer que con darles una computadora a los niños ya todo está resuelto. Es verdaderamente lamentable, es decir, esa escoria política a la que tú te refieres, lamentablemente no la hemos dejado atrás, sino que aparentemente como que vamos de mal en peor. Sí, de hecho, se alimenta de la mediocridad de producto de ese descuido absoluto de la educación. Esta clase política mediocre y corrupta se alimenta de eso, se alimenta de la ignorancia, se alimenta del resentimiento, se alimenta de la envidia, de todas esas esos sentimientos de frustración de la gente que no le encuentra salida. De todo eso se aprovecha, lo encapsula y es lo que está llevando a cabo. Es el proyecto que está llevando a cabo por eso. ¿Qué piensa usted, Roberto? Fíjate que estaba reflexionando con dolor sobre lo que se está diciendo, porque creo que no hay disenso en nosotros tres en esto, pero veo algo. Esa siembra que ellos tienen de mediocridad para mejor manejar a las masas, o sea, yo no insulto al pueblo llamándole masa, ellos son los que lo hacen y tratan de convertirlo. Entonces, se aparecen plagas tratando de despertar, de que cobren autoestima, individualismo, gusto por aprender, que no teman disentir, y todo lo que algunos de nosotros, pues estamos, nosotros tres y algunos más que cada vez vienen más. Siento que el político que tan denigrado, que lo han dicho, que para ellos les conviene la masa, van a ver nuestras personas y otras como gorgojos malditos y nos van a aplastar. No me salgo de tema porque estamos en el tema, pero lo conecto con la lógica racional política de que eso no les puede gustar más que otras cosas, porque precisamente en la libertad de pensamiento parte la libertad de las otras libertades. En la medida que queremos liberar a la gente de eso, como principio, vamos a ser muy atacados. A los dos les pregunto qué creen sobre eso. Es el resultado de un descuido prácticamente de 4 generaciones en una educación mediocre, desarticulada, sin sentido y sin dirección. No se corrige en un par de años, ni siquiera en una generación. Se debe de generar un plan a largo plazo. Pero
la responsabilidad que tenemos quienes amamos esta patria, que la queremos ver libre y próspera, republicana, con sus órganos separados, equilibrados, independientes, pujante en su economía, como somos los salvadoreños. Lo hacemos por amor a la patria, no lo hacemos por ningún otro interés. De hecho, yo no necesito meterme en esto si no fuera porque amo mi país, amo mi tierra, y soy orgullosamente salvadoreño. A mí cuando ando afuera me dicen, tú eres guanaco. No, yo no soy guanaco, yo soy salvadoreño, y a mucha honra. Entonces, por eso debemos de hacer esta lucha. Pero ¿qué es lo que propongo yo para esta lucha? Primero es armar una estructura, una plataforma política. Esto podría ser como los hilos que poco a poco se puedan ir enhebrando para ir construyendo esa plataforma política, para que las personas puedan tener acceso a pensamientos políticos, realmente políticos, filosóficos, políticos, para que entiendan su realidad. Obviamente, los mensajes no pueden ser tan profundos ni tan elevados, porque estaríamos trabajando en vano. Deben de ser mensajes simples, deben de ser mensajes puntuales, contundentes, donde no quepa la menor duda de qué estamos diciendo, pero que estamos metiendo un clavo en la estructura para afianzar ese pensamiento político. Por ejemplo, les pongo algo bien sencillo. Algo que nosotros debemos de enseñar a las personas es que defiendan sus intereses, los intereses de su familia, por encima de todo, y posteriormente los intereses de su grupo. Pero ¿qué es lo que sucede? Les han enseñado de que ellos pueden estar mal. Sí, ellos no tienen trabajo. Pero hay otros que sí tienen trabajo y están viviendo bien, y por el sacrificio de ellos. Ellos no tienen agua. Pues sí, pero hay otros que sí tienen agua. Ellos no tienen luz, pero otros que sí tienen luz. Ellos se están sacrificando para que otros lo tengan. No, eso no se vale. Es decir, la persona debe de exigir lo que le corresponde a él, a su entorno familiar, a su grupo familiar, porque es su derecho hacerlo. Entonces, el hecho de que nos duerman con que sí, pero allá en el Sunsal, allá la gente es feliz. Pues sí, entonces como allá es feliz la gente, entonces nosotros no importa aquí que estemos sin trabajo, que estemos sin agua, que estemos inundados, que estemos, etcétera, con todo el promontorio de basura hasta el Cereguete. No, o sea, no es así. Cada cosa en su lugar, y nosotros debemos de enseñarle a las personas precisamente eso. O sea, olvídese del Sunsal, olvídese del Bitcoin, olvídese del subsidio. Usted no come del subsidio, usted come del día a día, de lo que vende en la calle, en el día. Entonces, en eso, enfóquese y trabaje y luche por sus sueños y luche por ser mejor, por vivir mejor. Es su derecho, está en la obligación de hacerlo. No puede ser que sea pobre. La pobreza es vencible y es más, no es natural. Entonces, le debemos enseñar a las personas a que vean hacia el futuro, a que se empapen del futuro, que quieran ser algo mejor en el futuro, que dejen de ver al pasado, que dejen de ver hacia el lado, que vean hacia el futuro y que luchen y enseñen a sus hijos a luchar por un futuro mejor, por un futuro de progreso, por un futuro de libertad, por un futuro de fraternidad, de armonía, de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de certeza. Por ese futuro debemos de luchar todos, pero para esto debemos construir esa plataforma en la que las personas empiecen a ver, a la que las personas empiecen a evaluar, empiecen a cuestionar, si es posible, para que puedan girar la vista a otra posibilidad, a una alternativa más. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Sí, el tipo es corrupto, así me lo han dicho a mí personalmente. Sí, el tipo yo sé que es corrupto,
sé que es ignorante, sé que es mediocre, pero ¿qué querés? Que volvamos con Arena, que volvamos con el FMLN, ¿qué? ¿A eso querés? O sea, piensan que es o nos ahorcamos con este o nos pegamos un balazo con nosotros. O sea, así es el pensamiento que se les han inculcado. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Me parece sumamente interesante la cuestión del futuro. Ya hemos tenido conversaciones a nivel filosófico contigo sobre el tema, Jorge. Ahora quería solo subrayar algo que tú ya lo dijiste. Es un futuro en el que deben reflexionar los ciudadanos, las familias, pero que no pueden ser inseparables de la cuestión de la laboriosidad. Ese futuro, esa gasolina que tienen para vivir su vida todavía, deben sacarle el jugo con su esfuerzo, con su propio esfuerzo, porque de lo contrario, jugar con el futuro de las personas es fácil. Si se les hace depender del azar o de la caridad o de algo que vaya a pasar. Por eso es muy interesante lo que señala relacionado con lo del Surf City. Miren, los del Surf City están bien contentos, ¿verdad? Entonces la gente reacciona de un modo irracional diciendo, bueno, si ya les tocó el turno a ellos, en el futuro probablemente nos toque el turno a nosotros de estar mejor. Tal vez nos ayuden. Si a la colonia tal de al lado ya le fueron a repartir comida, probablemente dentro de unas semanas nos repartan a nosotros también. Entonces el futuro, esa gasolina que tienes para vivir tu propia vida, digámoslo así, se malgasta en esperar a que otros hagan el trabajo y no en poner uno la laboriosidad y la virtud del trabajo en acción. Esto me recuerda y me lleva a que, a mi juicio, y estoy de acuerdo en tus planteamientos educativos, Jorge, a mi juicio equivalen en cierto modo al regreso a las fuentes clásicas. Si en nuestro país se leyera y se analizara, se tradujera en términos que los alumnos entendiesen las lecciones de la ética nicómaco de Aristóteles, de un regreso a la comprensión de lo que hay que hacer, además de saber cosas, contar, leer, escribir y bien, porque hoy la gente, nuestros niños, los salvadoreños más jóvenes, no saben ni contar, ni saben leer, ni saben escribir. Pero además de eso, además de saber cosas, necesitan desarrollar virtudes, como por ejemplo la laboriosidad, que es el hecho de saber de que en el futuro los resultados de nuestro trabajo van a venir si este trabajo se hace y se hace bien. Es correcto, te decía, el futuro se construye y lo construye uno con sus manos. No espera que se lo vengan a construir otros, porque en esa espera están todavía los venezolanos con el 92% de miseria, siendo un país petrolero. Ellos están esperando todavía, después de 20 y pico de años, que les resuelvan su futuro. En eso terminan los individuos y las sociedades que esperan que otros les resuelvan su vida, les resuelvan sus problemas, les resuelvan algo así como el espíritu de los jugadores de la lotería, que están a la espera de que un día les toque su turno y mientras tanto gastando y gastando, o los jugadores de los juegos de azar, que por cierto me lleva a pensar de que probablemente este juego con la esperanza del jugador de la lotería es lo que llevó a este gobierno a hacer la payasada esta de Bitcoin, que de pronto todos creen que tarde o temprano tal vez se vuelvan millonarios por cuestiones del azar. Es correcto, y es ese problema de esa adicción al dinero fácil, al dinero que se gana sin trabajar, sin luchar, sin merecerlo, a ese dinero, esa idea de obtener ese dinero fácil es lo que ha llevado a muchas personas a la miseria. Yo lo confieso, yo de niño fui vendedor de billetes de lotería junto con mi papá. Yo conocí muchas personas que tenían sus grandes negocios y eran colas de personas que vendían billetes que les hacían, a todos les compraban así y terminaron en la ruina, pidiendo en las calles. Entonces, así normalmente el 99.9% terminan las personas que creen que otros o el azar les va a resolver el futuro. No. El futuro, como tú lo dices, es la gasolina, es el combustible que disponemos nosotros para hacer de nuestra vida el futuro que queramos. Entonces, perdón, esa es una idea tuya, Jorge, solo la retomé. Pero tú lo dijiste. Bueno, la cosa es que es lo que disponemos, es el espacio, es la dimensión de tiempo que disponemos para hacer de nuestra vida un acontecimiento y no que solamente sea un paso, o sea, un evento como cualquier otro. Entonces, la invitación es a todos los salvadoreños a que usemos ese combustible, ese espacio de tiempo de nuestra vida que nos queda, de nuestro futuro, para hacer de eso algo que valga la pena vivirlo.
Pero es que el problema es lo que te digo, que el hecho de que una persona tenga una pobre educación es porque ni siquiera tiene una buena autoestima. La única autoestima que recibe es cuando se hace seguidor ciego de algo. Ah, soy aliancista, o soy madridista, o soy barcelonista, o lo que sea. Eso les da identidad y eso es lo único que les genera un poco de sentido a su vida. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvieron una educación adecuada, no les inculcaron el que desarrollaran una autoestima hacia sí mismos, de querer ser ellos mismos y no querer ser nadie más. Ese es el problema, porque cuando uno se vuelve dueño de sí mismo, no espera que nadie le resuelva sus problemas. Uno va y los resuelve, pero eso es ser dueño de sí mismo. Y algunos saben que es la libertad, pero le tienen miedo porque implica la responsabilidad de hacerse dueño de sí mismo, de su vida, de sus sueños, de sus proyectos y de su futuro. Y eso le tienen miedo. Entonces, ese es el gran problema. Así tenemos las grandes masas dormidas de seguidores ciegos, fanáticos, que no entienden ni lo que siguen. Te voy a contar una anécdota. Te digo, estaba platicando con un familiar que vive en Estados Unidos. Dice, no, hombre, ustedes tienen al mejor presidente del mundo. ¿De qué es la mano? O sea, no, todo lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Decime qué es lo que ha hecho. Contame. Y se quedó viendo para arriba, viendo para abajo, no hallaba para dónde ver. Lo que pasa es que ustedes no lo entienden. Y me cortó la conversación. O sea, no pudo enumerar una sola cosa que haya hecho el tipo, pero aún así se mantuvo ciego a ser seguidor de él. Así a esos niveles llegan la desinformación que llega allá a Estados Unidos. O sea, algo que dicen, que dijo, que hizo, que dicen, que le dijeron, que hizo él y que hizo. Pero en concreto, nadie sabe nada. O sea, nadie sabe enumerar una o dos cosas realmente importantes que ha hecho con 15,000 millones de dólares de que ha dispuesto este tipo. Claro, y si existiese un sistema educativo como el que tú propugnas, que estuviese enhebrado, basado y fundamentado en un concepto claro de la libertad, que como tú bien dices, no se reduce al libre albedrío, la gente sería mucho menos propensa a caer en esa desinformación a la que te refieres. Por eso es que en última instancia a los gobiernos no les interesa o se ven muy poco motivados a cambiar el sistema educativo como tal. Sí, es más, si tú recuerdas, Cristiani, ya le doy, sí, el doctor Roberto no me va a dejar mentir. Cristiani así abiertamente dijo que él quería convertir a El Salvador en un país, digamos, maquilador. Entonces, la educación la iban a enfocar en construir personas operadores, obedientes, trabajadores, etc. O sea, imagínate la concepción de educación. Es decir, vamos a educar para que estas personas sean obedientes, sean buenos trabajadores, sumisos, etc. Y en ese sentido lo lograron. Roberto. Sí, quisiera no agregar, sino que del grueso libro que indudablemente tiene nuestro amigo licenciado Tovar, sacar, porque sé que ahí está una parte que vale la pena subrayar. El concepto de educación está íntimamente ligado también a la formación. Con esto quiero decir que también en general se entiende sin mucha reflexión de educación como aportación de conocimientos y hablamos de mejorar la educación, magnífico, pero también la formación espiritual, moral, el talante, la urbanidad que conforman la esencia en determinado momento de un pueblo, que tú puedes sentirte a gusto en un pueblo. Voy a poner un ejemplo en positivo, ahí nomás, yo viví un año en Chiapas y la gente, qué educada, y tiene una población indígena enorme, y todos, gracias, por favor, buenas tardes, buenos días, y bien ordenada, haciendo colas. Entonces uno nota rápidamente esa parte de la educación como la formación, que claro, proviene no solamente del Estado, ya se dijo, de otros elementos, pero no hay que olvidar eso,
porque eso es valiosísimo para una nación. Es que sí es cierto, doctor, se nos había ido. La formación forma parte, valga la redundancia, de la educación, porque la educación es la guía que libera, ¿verdad? O sea, le dicen, bueno, este es el camino por el cual tú te tienes que liberar, pero tienes que caminarlo tú. Esa es la educación, pero también con eso viene la formación. ¿Y qué es la formación? Los límites. Ah, sí, tienes que caminar, pero de aquí no puedes pasar para allá. Es decir, este ya corresponde al derecho de otro, por lo tanto, hasta aquí no puedes pasar. O sea, la formación le estipula los límites en los cuales debe caminar su camino hacia la libertad. Esa es la educación. Y como bien dice, es la formación le establece límites que por supuesto tienen que ver con los derechos ajenos. Me llama la atención una cuestión, es decir, relacionado con el tema cabal de la formación que decía Roberto, que tú has comentado, y lo de Cristiani. Decía Chesterton que antes de botar una pared hay que hacerse la pregunta ¿para qué fue esta construida originalmente? Porque de pronto uno empieza a botar cosas y no tiene con qué sustituirlas para llenar el vacío que la destrucción causa. Por ejemplo, cuando se decidió hacer de nuestro país un país de maquilero, o después se les ocurrió hacer un país de servicios, por ejemplo, y modificaron todo el sistema educativo, perdón, lo poco que había del sistema educativo para enfilarlo en esta dirección, pasaron llevándose de encuentro un montón de cuestiones, que son las que resalta Roberto, y decías tú, que no fueron sustituidas por absolutamente nada, por lo menos cuando quitaron al francés como base lingüística, digamos, de nuestro bilingüismo, por lo menos se intentó sustituirlo por el inglés, pero nunca se logró del todo. Todavía a la fecha, nuestros niños, nuestros alumnos, salen de bachilleres sin saber ni pizca de inglés, salvo que hayan estudiado en colegios especializados. El tiempo es nuestro más terrible enemigo en estas conversaciones tan injundiosas, Jorge, que prácticamente ya llegamos al final de esto y apenas hemos rozado por los principios fundamentales de tu proyecto tan interesante, lo que nos da pie a continuar en esta conversación en un futuro muy cercano. No sé si quisieras como redondear la idea antes de despedirnos de nuestros oyentes. Sí, bueno, el mensaje que yo dejo siempre, con el que insisto, es que no se puede ser humano si no se es libre, porque para ser esclavo o para ser servil, para eso están los perros, están los otros animales, pero para ser humano, en el término correcto de la palabra, se debe ser libre, y ser libre es ser dueño de sí mismos, de su vida, de su pensamiento, de su criterio, dudar siempre, investigar, cuestionar, buscar la verdad de las cosas, buscar lo cierto. Eso es ser libre, y solamente siendo libres y siendo humanos podemos lograr el reposo, la felicidad, la estabilidad emocional y sentirnos tan a gusto con nosotros mismos que no querramos ser nadie más que nosotros mismos. En ese punto llegamos a la cúspide de lo que somos. Entonces, salvadoreños, busquemos esa cúspide, luchemos por ser lo que somos, seamos libres. Roberto, ¿algún comentario? Bueno, como tú has dicho, es evidente casi en todos los temas que no se pueden abordar en el tiempo que tenemos. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que su oportunidad hay que seguir ahondando, porque esto es extraordinario y necesario. Así que agradecerle al licenciado su fina atención, sus elementos de juicio tan valiosos que ha dado, y a la audiencia. Un día de estos, hace un par de días, tuvimos como tema en el 15º episodio, tuvimos la oportunidad de hablar del feminismo radical, y uno de los temas colaterales de esto era la destrucción de la familia. La familia siendo uno de los focos, uno de los centros, digamos, alrededor de la cual cualquier sistema educativo debe girar. En la misma destrucción de la familia se va socavando cualquier intento de establecer un sistema educativo tal como lo propone. Eso me lleva a pensar en el ejemplo que ponía Roberto, de que hay lugares que aparentemente son completamente retrasados, como Chiapas, o tal vez en donde nosotros mismos nos criamos en su momento, en donde la educación o la formación
todavía existía, independientemente de las instituciones gubernamentales. Básicamente esa educación, creo que ustedes dos coincidirán conmigo, se las debemos en gran parte al entorno familiar en el que nos criamos. Invito a todos nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales, en particular al licenciado Jorge Tobar, cuyo Twitter es tan interesante, es @conocimiento, al licenciado Roberto Lupe Gaisman también en Twitter, Facebook, su canal en YouTube, y a nosotros en nuestras respectivas redes sociales. Hay que añadirle a esta Instagram y TikTok. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Vamos a tener al licenciado Jorge Tobar en otra ocasión para continuar hablando de este y otros importantes temas. No se pierdan nuestro programa en la próxima semana. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos des follow en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada y Marvin Portillo en Twitter y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.